Todos los seres humanos alguna vez hemos tenido algún momento de reflexión donde nos preguntamos de dónde vienen las cosas. El universo, el sistema solar, la Tierra y la vida son preguntas que nos inquietan. Y con la ayuda de la ciencia hemos podido responder muchas de esas preguntas. Todos sabemos que nuestro planeta no es nada especial. Está conformado por los mismos materiales que tiene el resto del universo. Todo lo existente sobre este planeta está constituido de átomos de elementos que hemos identificado dentro de nuestra tabla periódica de elementos. Pero puestos por sí solos, los elementos son material inerte. No tienen vida, pues no se pueden reproducir por sí mismos. Y eso lo vemos a diario. Ninguna pintura, ningún reloj, ningún vehículo constituido con los mismos átomos es considerado un organismo viviente. Por una razón sencilla, no puede reproducirse ni adaptarse. Entonces, la pregunta obligada es, ¿cómo, a pesar de estar constituidos con estos materiales inertes, pudieron generarse organismos vivos? Los creyentes religiosos no pierden el sueño con esta pregunta, pues simplemente le atribuyen la creación de tal vida a un Dios creador. Pero aquellos que somos más escépticos, que promovemos el pensamiento crítico y la razón, buscamos la respuesta en lo que ya no ha dado respuestas a alguna de nuestras preguntas: la ciencia. Mostraremos cómo la ciencia explica el origen de la vida en el planeta Tierra y responderemos los argumentos contrarios al abiogénesis por los creyentes en la creación divina o el diseño inteligente. Los científicos de hoy en día consideran organismo viviente a un organismo que presenta exclusividad química, complejidad y organización jerárquica, que pueden reproducirse, poseen información genética en forma química dentro de sus células, tienen un metabolismo y se desarrollan interactuando con el medio ambiente que les rodea. De inicio debemos dejar bien claro que la biogénesis es un proceso natural gobernado por la química, no por el azar o el chance. La química se rige por leyes, el azar no. Los argumentos enarbolados por los que creen que la vida fue creada por una deidad usualmente se pueden encapsular en unas pocas objeciones. La primera de ellas es que la hipótesis de la biogénesis no es más que una generación espontánea de vida, y esta generación espontánea fue refutada hace mucho tiempo por Louis Pasteur con su experimento en contra de la generación espontánea. Otro argumento sostiene que la vida tal como la conocemos hoy es muy compleja como para poder haber sido generada al azar por meras reacciones químicas. Ambos argumentos han sido desmontados y refutados en innumerables ocasiones para ser de nuevo enarbolados por otros creyentes como válidos, obviando la realidad de que la creación de vida por parte de un ente inteligente se sustenta en que dicha creación fue hablada por tal deidad o creada desde el barro para que la misma deidad le dé el aliento de vida. Ambas afirmaciones sufren del mismo problema, de que no explican nada y que la conclusión no está acorde con las observaciones que podemos ver en el universo y en la Tierra de hoy. Otro argumento en contra de la biogénesis, que es fácilmente desmontable, es aquel que iguala la biogénesis con la evolución, o peor aún, que la evolución sustenta la biogénesis. Y la respuesta a esto es sencilla. La evolución no tiene nada que ver con el origen de la vida. La evolución es una teoría que explica por qué, ya existiendo vida, ésta se diversifica. Para que la evolución exista, ya tiene que existir vida. Por lo tanto, la evolución no toca el tema de los orígenes de la vida bajo ninguna circunstancia. Aquel que quiera igualar la biogénesis con la evolución está siendo deshonesto a lo más, o por lo menos ignorante. El origen químico de la vida, y lo decimos así para evitar la confusión creada por los creyentes de que abiogénesis es generación espontánea, un proceso por el cual la vida se presenta naturalmente como resultado de la interacción o reacciones que existían en abundancia en la Tierra poco tiempo después de que ésta se había formado del disco de escombros dejado por el proceso de formación de nuestro Sol.
A la hora de describir los fenómenos físicos, estudiarlos y llegar a una explicación correcta de por qué estos ocurren, los científicos se auxilian del método científico. Y si utilizamos el método científico para responder la pregunta de cómo se originó la vida aquí en la Tierra, lo primero que notamos al iniciar el proceso de observación sería que todos los organismos vivos de esta Tierra no son más que una conglomeración de elementos químicos. Otra observación que apunta a que la vida se generó de materiales inertes es el cronograma de descubrimientos geológicos. La columna geológica o columna estratigráfica es una representación de la historia geológica de la Tierra dividida en edades claramente identificables por niveles o capas en las rocas sedimentarias. Hemos comprobado con observación y medición geológica que mientras más joven es la época terrestre, los fósiles de animales encontrados en estos niveles, su biología es mucho más simple, lo que indica que la vida en sus comienzos era mucho más simple, menos compleja, y se fue haciendo más compleja a medida que la historia geológica de la Tierra se hacía más vieja. La misma observación ha indicado que desde hace unos 3.700 millones de años hasta hace unos 700 millones de años, todo lo que se podía encontrar eran solamente fósiles o rastros de fósiles de organismos unicelulares y muy simples. Y a medida que la Tierra se hace más vieja, hemos podido encontrar fósiles de organismos más complejos, como primero invertebrados, para más luego encontrar invertebrados con exoesqueletos y posteriormente vertebrados, peces, anfibios, reptiles, dinosaurios, mamíferos, aves, primates y seres humanos. Debido a las observaciones y evidencias que tenemos a mano, podemos afirmar que la vida se generó en la Tierra a partir de las siguientes condiciones. Una tierra primordial cuya atmósfera no tenía oxígeno, que en sus mares sin vida existían los elementos químicos necesarios para que reacciones se pudieran hacer por medio a catalizadores como fumarolas debajo del mar y arcilla montmorilonita en su fondo. Que la primera forma de vida era muy sencilla o simple y más luego a través del tiempo se fue haciendo más compleja y diversa. Existen varias hipótesis que describen el mismo proceso de abiogénesis. Personalmente nos inclinamos por la hipótesis de la génesis múltiple, que concluye que uno o varios de estos modelos se desarrollaron paralela o secuencialmente y cuyo resultado fue un organismo muy simple que podía multiplicarse por sí mismo utilizando recursos de su medio ambiente. Este concepto de vida entra a ser sujeto de la evolución y sus leyes, lo que generó la diversidad que observamos hoy en día en nuestro planeta Tierra. Uno de los experimentos más conocidos en apoyo a la abiogénesis es el experimento de Stanley Miller, llevado a cabo en la Universidad de Chicago en el año 1953 y que ha sido reproducido en muchas otras ocasiones por otros laboratorios. El experimento consistía en crear una especie de caldo primigenio constituido de agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Los químicos fueron introducidos en una serie de recipientes de vidrio para simular las supuestas condiciones de la Tierra primitiva. La mezcla fue expuesta a descargas eléctricas y una semana más tarde una cromatografía en papel hecha al líquido resultante mostró que se habían formado varios aminoácidos y otras moléculas orgánicas. El experimento de Miller produjo unos 25 diferentes aminoácidos. El modelo postula que el origen de la vida se produjo a partir de tales moléculas que, tras formarse en la atmósfera, fueron arrastradas por la lluvia hasta el océano primordial, donde se combinaron para formar proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas de la vida. Otro experimento digno de mencionar fue el realizado en el año de 1961 por un investigador llamado Juan Oró, quien dejó cianuro de hidrógeno y amoníaco para que se cociera lentamente en una solución acuosa en su laboratorio, en condiciones muy similares a las que prevalecieron en la Tierra primordial. Dejada en paz, la solución produjo adenina, una de las 4 bases nucleótidas que componen el ARN y el ADN.
Otro que ha realizado experimentos exitosos para crear protocélulas con características de organismos vivos es el señor Martin Hanzek, que en su laboratorio de biología artificial ha diseñado varios experimentos con protocélulas y micelas que nos dan un vistazo de cómo pudo haberse iniciado la vida utilizando estos organismos simples que fueron adquiriendo complejidad a través del tiempo y su interacción con el medio ambiente. El proceso por el cual las protocélulas se formaron es bien entendido por los conocedores de la química prebiótica. El proceso inicia con los ácidos grasos, los cuales se forman espontáneamente en las fumarolas que se encuentran en el fondo marino, en los géiseres térmicos y en las piscinas de aguas termales que se encuentran diseminadas por toda la superficie del globo terrestre. Una vez producidos, entonces, estos ácidos grasos son liberados en el ambiente acuoso. Los ácidos grasos, una vez en el agua, tienden a formar estructuras redondas que no se mezclan con el agua. A esta estructura se le llaman micelas o vesículas. Y su creación es un experimento tan fácil de replicar que lo puede hacer usted mismo en su casa. Ponga agua en un recipiente y vierta sobre él aceite y verá cómo inmediatamente el aceite se convierte en gotas redondas y nunca llega a mezclarse con el agua. Pues eso mismo ocurrió en la Tierra primordial con los ácidos fáticos y el agua. Dado que todos los sistemas vivientes muestran ciertas características específicas, entonces si queremos demostrar cómo estos se generaron, esta demostración debe de explicar cada uno de dichas características. La primera de ellas es que todo sistema viviente debe de tener un cuerpo o membrana que le proteja los órganos internos. Esta membrana debe de ser impermeable. También debe de demostrar un metabolismo. O sea que el organismo debe de pasar de un estado A a un estado B, lo que implica debe de también presentar movimiento. Y la más importante de todas es que el organismo pueda replicarse sin ayuda de factor externo, o sea que un organismo convertirse en dos. Una vez esto ocurre, entonces el organismo entra a ser parte del reino de la evolución, que no es tema de este video. También el organismo debe de ser capaz de almacenar información hereditaria de forma química y poder pasarle esta información a todo aquel organismo en el cual éste se copie. Los experimentos del señor Hanzek muestran cómo una célula formada por ácido fático y con membrana protectora muestra movimiento. Otro comportamiento es si a esta protocélula se le agrega energía al ecosistema, se ve como ésta se mueve hacia esta energía y se coloca en su centro. En este otro experimento se ven dos protocélulas, las cuales muestran un comportamiento de acercarse una a la otra. Como ven, una circula alrededor de la otra y la otra se le acerca. Dos comportamientos también identificados son que estas vibran y que se unen unas con otras. En este experimento demostrado con protocélulas amarillas y azul, se podrán notar cómo ellas se acercan unas a otras y cómo las células azules se unen para formar una más grande. Sin embargo, las amarillas quedan a su alrededor. El próximo ejemplo se ve claramente donde las células azules absorben algunas de las amarillas, para más luego unirse entre sí en una gran célula que posteriormente de manera espontánea se divide o autorreplica en dos células. Los experimentos del señor Hanzek muestran comportamiento de movimiento y de autorreplicación. Ahora solo falta enseñarles cómo el material genético puede entrar dentro de estas células y convertirse en las primeras verdaderas protocélulas o células primitivas con vida. La atmósfera de la Tierra primigenia o Tierra primordial carecía de oxígeno y estaba compuesta mayormente por dióxido de carbono, y en su superficie existían mares de agua salada que en sus profundidades tenían fumarolas que llegaban a calentar el agua bajo presión a unos 500 grados centígrados, y tierra seca con abundantes volcanes, calderas, ríos de lava y fuentes termales. Esta Tierra primordial también era constantemente bombardeada por asteroides, cometas y tormentas eléctricas. La atmósfera sin oxígeno y rica en dióxido de carbono bloqueaba la radiación solar
Bajo estas condiciones es que se genera el caldo primigenio, también llamado caldo primordial. Este medio ambiente es la parte central para que la hipótesis de la abiogénesis sea viable. Dominado por el líquido sobre una superficie de arcilla que hoy llamamos montmorilonita, este medio ambiente, rico en compuestos orgánicos, que contenía mayormente carbono, nitrógeno e hidrógeno, expuesto a los rayos ultravioleta del sol y las descargas eléctricas de las tormentas eléctricas, el caldo y la arcilla servirían de catalizadores para generar las reacciones químicas espontáneas y constantes entre estos elementos. La hipótesis del origen químico o abiogénesis postula que bajo estas condiciones los elementos químicos, forzados por las leyes de la química, se enlazaron entre sí y reaccionaron hasta formar los primeros monómeros, para más luego formar polímeros y cadenas de polímeros que dieron lugar a las primeras protocélulas, que bajo las leyes de la evolución se convirtieron más luego en células y adquirieron complejidad a través del tiempo. Un monómero es una molécula con una pequeña masa molecular que tiene la peculiaridad o característica de que puede unirse a otros monómeros por medio de enlaces químicos para formar estructuras o moléculas más complejas y que en base a esa unión forman macromoléculas llamadas polímeros. Un buen ejemplo de monómero es la glucosa, que al unirse varias veces entre sí mismos pueden formar polímeros tales como la celulosa y el almidón. Y los monómeros más importantes, porque son considerados necesarios para que la hipótesis de la abiogénesis sea verdadera, son los aminoácidos, que son monómeros de las proteínas, los nucleótidos, que son monómeros de los ácidos nucleicos, y los monosacáridos son los monómeros de los polisacáridos. Por lo tanto, para que una molécula que tenga material genético pueda ser generada, se necesitan aminoácidos y nucleótidos. La primera cadena de químicos que podría almacenar información genética es muy probable que fuera el ARN, ácido ribonucleico. El ARN es una macromolécula que está formada por nucleótidos y consideramos que en la Tierra primordial estas moléculas jugaron un papel importante en la formación de las primeras células. Una de las cosas más fascinantes que tiene este tipo de molécula de ARN es que, además de poder almacenar información genética de forma química, estas cadenas de nucleótidos se pueden arreglar de forma peculiar y doblarse y redoblarse y llegar a formar moléculas más complejas llamadas ribosomas. Los ribosomas son enzimas y estas forman parte importante de la vida. El descubrimiento en un laboratorio de este comportamiento de los ribosomas fue considerado tan importante que quienes lo descubrieron recibieron el Premio Nobel de Química del año 1989. Esta es una evidencia muy compelente para la demostración de que la vida en la Tierra primordial se basó en el ARN y no en el ADN, cuya complejidad consideramos es el producto de la evolución. El ARN no solamente puede almacenar químicamente información genética, sino que también sirve como catalizador de su propia reproducción. Y también es una enzima muy importante dentro de la célula. La arcilla montmorilonita juega un papel muy importante en el proceso de la biogénesis, puesto que se ha podido demostrar en el laboratorio que ésta cuenta con una superficie ionizada o cargada que atrae a los nucleótidos del ARN. Esta cualidad de la arcilla montmorilonita le concede la peculiaridad de poder catalizar una reacción de polimerización al atraer nucleótidos de ARN uno junto al otro, de tal manera que largas cadenas de polímeros puedan formarse. Este proceso ha sido demostrado y repetido en el laboratorio y es una parte de la biogénesis en la que no hay duda sobre cómo ocurrió. Con el ARN generado de forma natural, se ha podido demostrar que este tiene la característica de poderse duplicar sin la necesidad de enzimas. Por lo tanto, ningún tipo de ribosoma es necesario. Y tal como esta animación puede claramente mostrarle, los nucleótidos químicamente activados encuentran un lugar complementario dentro de una cadena de ARN, utilizándola para replicarse y copiarse. Y aquí podemos hablar de una de las características de los sistemas autorreplicables, y es que todo sistema que se duplique constantemente llegará a acumularse en el medio ambiente.
Esta acumulación ocurre por la misma naturaleza de la replicación, sin que haya ningún tipo de brujería o mano divina para que ocurra. Es simplemente cómo funciona la química. Y este proceso no es complicado, porque aunque no existan enzimas ni ribosomas, el ARN todavía puede replicarse por sí mismo. Por estas razones es que consideramos que el ARN replicable se generó muy temprano en la tierra prebiótica. A medida que se acumulan las duplicaciones en el agua a temperatura normal, el ARN se separará formando dos hebras. Una hebra es el ribosoma y la otra servirá de template para que el proceso se repita de nuevo. Ahora que tenemos esta molécula que puede almacenar químicamente información genética, solo falta que ésta se encuentre con una membrana o cuerpo que le proteja. Y como ya le hemos mostrado, las micelas formadas por ácidos fáticos disueltas en el medio ambiente son las mejores candidatas para proveer esta membrana a las moléculas de ARN en la monomerilonita. Una vez las micelas se han convertido en vesículas, que son estructuras muy estables y que mantienen su mismo tamaño y forma por muchos meses, estando las vesículas y las hebras de ARN en el mismo medio ambiente, las moléculas de ARN absorbidas por este tipo de lípidos se encontrarían por lo tanto protegidas dentro de la membrana de la micela. Como éstas estaban más protegidas, habrían sobrevivido mejor y se habrían reproducido con mucho más éxito. De ahí entonces las primeras células primitivas. Con estos componentes podemos decir que tenemos ya un organismo viviente, muy básico, simple, pero viviente, y sujeto a las leyes de la evolución. Las mutaciones que ocurrirán a partir de las divisiones de estas protocélulas de vez en cuando producirán células mucho más grandes y más complejas que la anterior, y así seguirá añadiendo químicamente información genética a estas nuevas protocélulas. Aquellas células que obtengan mutaciones que le beneficien a subsistir en su medio ambiente se reproducirán más y acumularán dicha información, creando nuevas células con un metabolismo más complejo que las anteriores, permitiendo así la diversificación. Y si este proceso se repite y se repite por millones y millones de años, desde 3.700 millones de años hasta 700 millones de años, unos 1.000 millones de años. Entonces eso generará en los organismos simples que podemos ver en el registro fósil, como son los estromatolitos, de los cuales tenemos fósiles en muchas partes del globo terráqueo. Estos organismos son los que produjeron todo el oxígeno que hoy disfrutamos en la Tierra, convirtiendo la atmósfera tóxica de la Tierra prebiótica en la atmósfera que tenemos hoy en día. Los estromatolitos son una comunidad de cianobacterias que se propagaron abundantemente por toda la Tierra y que mediante la fotosíntesis liberan oxígeno y captan de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono. Es este metabolismo el que cambió la atmósfera tóxica de la Tierra prebiótica a la atmósfera rica en oxígeno con que contamos hoy. Estos organismos primitivos han existido por 3.500 millones de años y son prueba irrefutable de que la vida se generó de la no vida y que no se necesita magia para crearla. Muchas gracias por su atención.